A ver, chicos, esta aplicación, ¿cierto?, de las propiedades de las probabilidades, ¿ya? Eh, que se denomina comportamiento aleatorio, es cuando, por ejemplo, en una situación, yo puedo ir viendo de qué manera puedo ir distribuyendo mis probabilidades. Ya, eso es como básicamente lo que voy a hacer. Por ejemplo, de cuántos caminos posibles yo puedo llegar de un lado del arco al otro. Ya, cuántos pases puedo dar. Cuán probable es que un jugador reciba un pase. ¿Ya? Todas esas situaciones que nosotros podemos ver en un juego, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo veo una línea de un arquero con una línea de 4 defensas, 2 medios campos, 3 delanteros, yo puedo ir viendo cuál probable es que yo reciba un balón. Tal vez más probable que el del medio campo reciba el balón, porque son menos que lo reciba el defensa. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que ir matemáticamente realizando estos cálculos como para al menos saber hacia dónde es más probable, ¿cierto?, dirigir nuestro estudio, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo estoy en un laberinto que tiene, no sé, 5 salidas, podría calcular cuál salida es más probable de que yo llegue, ¿ya? Quizás llegue a la primera, o a la tercera, o a la quinta, ¿cierto? Y todo eso se va a basar en un comportamiento aleatorio, ¿cierto? Que yo voy a ir calculando a medida que yo voy avanzando, ¿ya? Ahora, para realizar este cálculo, nosotros no nos vamos a enfocar tanto como en las posibilidades, ¿cierto?, en una cancha de fútbol, ¿ya? Sino que, como yo les había comentado anteriormente, nosotros vamos a utilizar una tabla, ¿ya?, que es muy parecida a la que podemos ver acá, ¿ya?, que se denomina la tabla de Galton, ¿ya? Esa tabla de Galton, que es muy parecida de repente a estos mini casinos de barrio, ¿cierto?, donde uno tira la pelotita y va cayendo, ¿cierto?, por los clavitos tiene que llegar abajo, y uno va escogiendo, ¿cierto?, cuál, dependiendo de dónde llegue, son los premios. O de repente algunos tenían como los hoyitos justamente en las mitades y quedan ahí como se van iluminando para ver cuántas pelotitas caen y así ganar los premios. Ya, claro, exactamente. Entonces, esta maquinita, ¿cierto? Consta de, bueno, ahí dice clavos, ya, pero en realidad eran cositas que, donde la pelotita rebotaba, ¿cierto? Y al caer, la pelotita rebotaba y tenía dos opciones, o se iba a la izquierda o se iba a la derecha. Ahora, la idea, ¿cierto?, es que esta maquinita era simétrica. O sea, cuando caía la bolita al principio, tenía la misma posibilidad de que se vaya a la izquierda o que se vaya a la derecha. Ya no había, no estaba inclinada, no estaba corrido el clavo, no, todo era simétrico. Entonces, este tablero vertical, ¿cierto?, que sabemos que la bolita cae desde arriba y tiene que llegar abajo, nosotros teníamos que ir calculando, ¿cierto? A medida que van cayendo, ¿cierto? Estas bolitas, la probabilidad de que caiga en una de estas 5 casilleros, ¿ya? Podíamos calcular, ¿cierto?, cuán probable es que caiga en mi primer casillero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, ¿bien? Y bajo esta lógica, yo obviamente podríamos preguntarnos de antemano, ¿qué creen ustedes? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes acá cuando, de hecho, veámoslo un poquito más cerca para que la podamos analizar mejor? Cuando ven que una bolita, ¿cierto?, cae desde arriba, ¿dónde creen ustedes que es más probable que llegue? ¿Cuál de estas salidas creen ustedes que va a ser más probable? ¿O en cuáles de las salidas creen que es más probable que llegue esta bolita? ¿Creen que es más probable que llegue a los costados, al 1 y 5? ¿O creen que es más probable que llegue al 2 y 4? ¿O creen que es más probable que llegue a 3? ¿Acá 3 y 4? ¿O 2 y 4? ¿Acá es más probable? Eso ustedes creen que no tiene probabilidad. ¿Ya? ¿Valentina? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Valentina, ¿qué opinan ustedes? Si yo lanzo una bolita desde arriba y va rebotando en cada uno de estos caminos, ¿dónde creen que va a caer? ¿En cuál de los 5 creen que es más probable que caiga?
Ya lanzo 100 bolitas, ¿dónde van a hacer? ¿Dónde está la mayor cantidad de bolitas? ¿Dónde está el global? Claro, porque hay una probabilidad, ¿cierto? Pero ¿dónde cree usted que es más probable que llegue? Del 1 al 5. ¿Qué número cree usted que es una más probabilidad? ¿Por acá? ¿Por acá cree que es más probable? O igual, o sea, en realidad, si lo llevamos como sinónimo, sería como lo equivalente. Entonces, más o menos, todos estamos de acuerdo como que lo más probable es que llegue acá, entre el 2 y el 4. O sea, es que si llega aquí, puede caer acá o puede caer acá. O sea, igual puede caer, ¿cierto? O sea, yo no digo que va a ser imposible que no llegue al 1, ni tampoco imposible que llegue al 3, pero estoy contando cosas que es más probable. ¿Ya? Ahora, y si nos preguntamos cuál creen ustedes que va a ser el casillero donde menos bolitas van a caer, al 3, ¿dónde creen ustedes? Todos dicen que acá va a ser donde menos van a caer. El 3, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? No se quede con no van a caer el casillero, la pelotita. Porque no son menos van a ser. Acá donde menos van a caer, ¿cuántas van a caer más? Ya van a caer. ¿Ya? O sea, sí, bueno, ahora lo que dice, sí, los números van a caer. 1 y 5. 1 y 5, ya. Ok, súper. Y bueno, Raúl, me imagino que está viendo la última pregunta, ¿cierto? Donde menos van a caer, ¿cierto? Dice 1 y 5. ¿Ya? Entonces, ahora la idea es que nosotros, mediante el comportamiento aleatorio, porque se fija, ¿qué va a hacer la bolita cuando está acá? Va a realizar una elección, o se va a la izquierda o se va a la derecha. Y esto nosotros lo vamos a denominar comportamiento aleatorio. ¿Ya? Porque yo no sé a ciencia cierta en cuál va a caer. O sea, yo sé que en una tengo mayor probabilidad, en otra tengo menos probabilidad, porque también estoy seguro de que esto no tiene la probabilidad de que, o sea, si yo lanzo 10 probabilidades, no van a caer 2, 2, 2, 2, 2. O sea, siempre van a quedar un casillero que van a caer más probabilidades. ¿Ya? Entonces, a eso, ¿cierto? Yo lo voy a determinar comportamiento aleatorio y voy a ser capaz de poder determinar una probabilidad teórica, ¿ya? Como para decir, en el primer casillero tengo una probabilidad de tanto por ciento de que caigan pelotitas. En el 2 también un porcentaje, en el 3 también un porcentaje, en el 4 y el 5 también un porcentaje de que la cantidad de pelotitas va a llegar a 3. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a aprender con la habilidad. ¿Bien? Ahora, para ello, vamos a tener que aclarar algunos conceptos. ¿Bien? Y dentro de los conceptos que nosotros vamos a ver es verificar dónde es más probable de que caigan las pelotitas y dónde es menos probable. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos, primero que todo, a ver este primer ejemplo en donde dice que en una máquina de Galton, que en realidad es donde siempre vamos a estar trabajando, ¿ya? Dice, como en la que se muestra en la imagen, cuál es la probabilidad de que la bolita caiga en el casillero 3. Entonces, vamos a ver nuestra maquinita. Ahora, si se fijan, es una maquinita en donde no tiene 4 filas. Ahora tengo solamente 3 filas, ¿ya? Y el casillero 3 va a ser esta. Entonces ahora la idea es que nosotros podamos determinar cuántos caminos o cuál es la probabilidad de que la pelotita que yo lance efectivamente llegue al 3. ¿Bien? Ahora, ¿cómo voy a hacer cómo lo voy a calcular? ¿Cómo? Vamos a ver lo mejor ahí. Miren, vamos a ver dos eventos. La pelotita se va a basar siempre en dos eventos. Se va a la derecha o rebota a la izquierda. Más que eso no lo va a hacer. ¿Ya? O sea, cuando nuestra pelotita va cayendo, cada vez que llega un clavito, tiene que elegir izquierda, derecha. ¿Ya? O sea, 50%, 50%. ¿Ya? Esa es la probabilidad, ¿cierto?, que va a ir manejando a medida que va cayendo. ¿Bien? Ahora,
¿Qué es lo que va a pasar acá? Primero, si yo veo cuántos caminos podría seguir la bolita para llegar hasta el 3, ¿cierto? Voy a encontrar a 3 caminos posibles. O sea, para que mi bolita comience donde está a la derecha y llegue a 3, va a tener 3 caminos. Puede irse izquierda, derecha, derecha y caer en el 3. Puede ir derecha, izquierda, derecha y caer en el 3. O puede ir derecha, derecha, izquierda y caer en el 3. ¿Cierto? O sea, tengo 3 posibles caminos para que mi bolita llegue al 3. No hay otro más. ¿Ya? Porque si sigo el camino, va a caer en el 1, el 2 y el 4. Tengo 3 caminos. Mi pregunta es, ¿cuántos caminos tendría yo que tomar para poder decir 3 de algo? Veamos cuántos caminos puedo hacer. Veamos, tengo un camino para acá, tengo un camino para allá, otro para acá, otro por aquí, otro por allá. En total van a ser 8 caminos. Ahora, ¿por qué yo veo de los 5 son 8? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el primer camino, el primer piso, ¿tengo cuántas opciones? 2, ¿cierto? Luego el segundo piso, ¿qué va a hacer con estas 2 opciones? Se duplica. O sea, voy a tener un total de 4. Y luego de esas 4 opciones, para el tercer piso, se vuelve a duplicar. Por lo tanto, el doble de 4, eso. ¿Ya? Si yo tuviera 4 pisos como la que tengo acá arriba, entonces se vuelve a duplicar y tendría 16 caminos. Por lo tanto, cuando tengo una cadena de gatos de 3 pisos, o de 3 filas, tengo 8 caminos posibles. Y de los 8 caminos posibles, ¿cuántos son favorables? 3. ¿Cierto? Pero hayamos destacado que está la canal que es izquierda, derecha, 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 izquierda, derecha y derecha, derecha, izquierda. ¿Cierto? Y ahora lo que está acá. 1, 2 y 3. ¿Ya? Son 3 caminos posibles que llegan a esta camino. Ya la tengo 3 de 8. ¿Bien? Ahora, nosotros podemos utilizar las reglas de la adición y la multiplicación para poder calcular la probabilidad, ¿cierto?, de que esta bolita caiga en el casillero 3. ¿Bien? O lo podemos ir haciendo contando como lo hicimos anteriormente. Ahora, si nosotros usamos las reglas de la adición y la multiplicación, nosotros sabemos que en cada uno de estos caminos que tenemos acá, tenemos la mitad de probabilidades de que la pelotita se vaya a la izquierda o se vaya a la derecha. Por lo tanto, si yo miro esto, el primer camino va a ser un medio y un medio. Después para el segundo camino, un medio y un medio. Un medio y un medio. ¿Cierto? Y al final voy a tener que llegar a la salida. Entonces, si yo quiero que vaya la pelotita por la izquierda, por la derecha y por la derecha, para que llegue a 3, es una intersección. Izquierda y derecha y derecha. Entonces tengo que multiplicar un medio por un medio por un medio. ¿Cierto? Camino 1. Más el camino 2, que sería un medio por un medio por un medio. Más el camino 3, que sería un medio por un medio por un medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo yo? Multiplico cada camino. Un medio por un medio por un medio es un octavo. 1 por 1 y 2 por 2 por 2. Pero como partido de 8. Entonces tendría 1 partido en 8 más 1 partido en 8 más 1 partido en 8 y me da en total 3 partidos en 8. Que era lo que nosotros habíamos calculado ¿cierto? Para este día. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer de manera matemática con las reglas que aprendí las semanas anteriores, o lo puedo usar también con el dibujo, para hacerlo de manera intuitiva, para ver cuántos caminos son, yo los puedo. ¿Ya? De la manera que ustedes tienen más cómodo. ¿Ya? Si te queda más cómodo contar los caminos y dividirlo por el total, sube.
sería más cómodo, en vez de los caminos multiplicado las probabilidades, también como, ¿ya? Ahora, esto que está planteado acá es mucho más seguro, es mucho más amplio para poder aplicarlo, porque muchas veces la probabilidad de que la bolita se vaya a la izquierda o a la derecha a veces puede cambiar cuando empezamos a trabajar con probabilidades condicionales y que acá también se puede ganar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con probabilidades condicionales, muchas veces la gente se puede estar multiplicando así como lo hacemos con las fracciones. Ahí están colocando un camino que depende de la probabilidad más de la ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, en cómo se plantea el problema para después darle una solución. Ahora, ahí está, ¿cierto?, el desarrollo que yo les había dicho, ¿cierto? Multiplicamos un medio por un medio por un medio, más un medio por un medio por un medio, y eso nos da 3/8, ya que es lo mismo que habíamos visto antes. Ahora, la tabla, así como resumen, la tabla o máquina de Galton, ¿cierto?, permite reconocer el comportamiento de una distribución normal, ¿ya?, de los resultados que corresponden a un experimento, en el cual cada etapa carece de certeza con respecto a qué camino se seguirá. O sea, yo no sé si la bolita después va a continuar a la izquierda o después va a cambiar a la derecha o va a seguir a la izquierda, entonces es totalmente aleatorio, ¿ya? Ahora, este paseo aleatorio, ¿ya?, es una caminata o un recorrido por la cual en cada paso o etapa, ¿cierto?, se tienen varias opciones para continuar, pero no se tiene la certeza por cuál va a tomarse, ¿ya? O sea, si yo llego a un camino y tengo la bifurcación, no sé si tomar izquierda o derecha y eso va a ser totalmente aleatorio, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, es donde yo tengo este famoso paseo aleatorio en donde la máquina de Galton lo representa a cabalidad. ¿Bien? Ahora, veamos un ejemplo, 2, ¿ya? Y tenemos acá una bolita, ¿cierto?, que se lanza por una máquina de Galton con 5 casilleros de salida, así como la que vimos en el ejemplo inicial, con como este de acá, ¿cierto? 5 casilleros de salida, y ahora nosotros vamos a ver cuántos caminos diferentes puede recorrer la bolita. Entonces acá vamos a tener todos los caminos posibles que podría recorrer nuestra bolita, analizando los casilleros de salida, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero considerar, y acá es donde nosotros vamos a determinar cuál es el casillero que conviene, ¿ya? Si yo quiero, por ejemplo, considerar un camino para la salida 1 y otro para la 5, para la salida 1, lamentablemente la bolita va a tener que irse siempre a la izquierda, 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 y llegar ahí. Para el 5, derecha, 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 sale a la 5. No tengo más camino. Si por algún modo acá la bolita se va a la derecha, es imposible que llegue, se va a retirar mucho. Entonces, tengo un solo camino para el 1, un solo camino para el 5. ¿Ya? Eso es todo lo que tengo. Uno para cada una salida. Si yo quiero ver los caminos para la salida 2, ahí tengo más opciones. Tengo un camino, dos caminos, tres caminos y cuatro caminos. No hay más. Cuatro caminos de un total que ya le pueden decir. Entonces, por lo tanto, vemos que efectivamente ustedes tienen una razón. El camino 2 es más probable que llegue en bolita que el camino 1 o que el camino 5, ¿cierto? Porque realmente solamente un camino. Una opción. Acá ya tengo 4 para que llegue al camino 2. Ahora, en el camino 4 también voy a tener 104 salidas. Por lo tanto, también, ¿cierto? O sea, el camino 2 y 4 son los que hasta el momento tienen más salidas. Ya, incluso más salidas que las esquinas, ¿cierto?, más exteriores, que eran en el 5. Así que ahí vamos súper bien. Ahora, ¿qué van a hacer con nuestra casilla de medio? La que ustedes dicen que era la que menos pelotitas que iba a recibir. Resulta que si yo analizo la salida 3 y cuento cuántos caminos pueden llegar hasta la salida 3, me voy a encontrar que son 6 caminos. O sea, tengo derecha, izquierda, izquierda, derecha. Tengo izquierda, derecha, derecha, izquierda. Tengo derecha, izquierda, derecha, izquierda.
izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a izquierda, derecha a derecha, y derecha a derecha, izquierda a izquierda. O sea, tengo 6 caminos para que la pelotita llegue hasta el espacio 3. Por lo tanto, eso significa que la salida 3 es donde más probable o es donde más bolitas se van a acumular o es más probable que la bolita salga. ¿Por qué? Porque tiene más caminos. ¿Ya? Porque tengo 6 caminos. ¿Ya? En cambio, en la 4 y en el 2 tengo 4 caminos. Y en la 1 y en la 5 tengo un camino. ¿Ya? Entonces, estuvieron bien. ¿Ya? En la primera parte donde dijeron que el 2 y el 4 eran más probables que el 1 y el 5. ¿Ya? Pero el 3 era mayor. El 3 es el que tiene más caminos. ¿Ya? Por lo tanto, es más probable que la bolita caiga ahí. ¿Ya? Pero si ustedes tienen la posibilidad de jugar con esta máquina de reactor, es más probable que los del centro, en los caminos del centro, vayan a dar ciertos sabores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son más caminos las posibles soluciones. Ahora, la totalidad de los caminos acá van a ser 6 más 4 más 4 más 2. O sea, 16 caminos. Bien, ahora, estos 16 caminos representan el doble de 8. Recordemos que cuando tenía 3 pisos era 8 solamente. Entonces ahora cuando tengo 4 pisos o 4 filas, tengo que duplicar el 8, que era 16. Si yo tuviera 5 filas, tendría 32. Si yo tuviera 6 filas, tendría 64 salidas. O 64 caminos. 64 caminos. Entonces, cada vez que yo voy sumando en una fila, tengo que ir duplicando los caminos. Ya, para así llegando a nuestra solución final. Bien, entonces, ya tenemos el funcionamiento, ¿cierto?, de esta máquina de Galton. Sabemos cómo se comporta la bolita al momento de caer. Sabemos además que mientras más al centro esté la salida, es más probable que la bolita pase por ahí. ¿Ya? Mientras más a los extremos nos encontremos, es menos probable, ¿cierto?, que nuestra bolita caiga. ¿Bien? Ahora, calculemos las probabilidades de este ejemplo 2. ¿Bien? Dice, ¿cuál es la probabilidad de cada camino? Entonces, vámonos acá arriba. ¿Cuál creen ustedes que será la probabilidad de este camino? ¿Cuál es la probabilidad de este camino? ¿Cuál es la probabilidad de este camino? ¿O la probabilidad del camino de abajo? ¿Cuál creen ustedes que será la probabilidad de un camino? No importa cuál, pero la probabilidad de un camino. No. Un camino, cualquiera. Por ejemplo, yo quiero seleccionar un camino de la tercera fila. Por ejemplo, ese camino. ¿Cuál creen ustedes que será la probabilidad de que la bolita pase por este camino? No que salga por el cuadro, sino que pase por ese camino. O que pase por ese camino. ¿Cuál es la probabilidad? Porque yo me imagino que estos caminos tienen la misma probabilidad. O sea, que la bolita va a estar recorrido, o la bolita haga el recorrido de acá, o haga el recorrido de acá, me imagino yo que igual es probable, ¿cierto? Independiente de la salida. De aquí no estamos viendo la salida, sino que estamos viendo el camino que le corre. ¿Ya? Porque recuerden que esto es aleatorio. Por lo tanto, como estamos hablando de algo improbable, ¿cierto? Estamos hablando de que la bolita puede recorrer cualquiera de estos caminos con la misma probabilidad. Entonces, la probabilidad de que recorra uno de estos caminos, ¿cuál va a ser? ¿Uno de? No. ¿Cuántos caminos tengo? En mi máquina, ¿cuántos caminos tengo? 16, ¿cierto? Ya, en mi máquina de Galton de 4 pisos tengo 16 caminos posibles. Acá están todos los caminos posibles que tengo. Ya, acá tengo 16 caminos. ¿Ya? Ahora,
Si yo escojo un camino, ¿cuál es la probabilidad de ese camino? 1 de 16. Porque si es un camino, yo voy a 16. ¿Ya? Independiente del camino que yo quiera, independiente de la salida. ¿Ya? Si yo quiero coger un camino, va a ser 1 de 16. ¿Ya? Si yo cojo el primer camino, 1 de 16 en total. Si yo cojo el camino, va a ser único de 16 en total. Si yo cojo el camino, único de 16 en total. ¿Ya? Con esa probabilidad, ¿cierto? De que muy bien ahí decía también Raúl desde el chat, que nos va a entregar esta maquinita, ¿ya? Entonces, efectivamente, como en total hay 16 caminos diferentes, acá está la respuesta, y todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de cada camino es 1 de 16. Ahora, esto se va a cambiar. ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita salga del casillero 2? Y ahí sí cambia la pregunta. Ahí sí cambia la respuesta. ¿Cuál será la probabilidad de que la bolita salga por el casillero 2? Vamos a volver acá arriba. Ahora sí, casillero 2. ¿Cuál es la probabilidad de que salga por el casillero 2? Al revés. Al revés. 4 de 16. Porque acá me están diciendo cuántos caminos tengo para que salga por la segunda. Entonces vamos a tener un camino, dos caminos, 3 y 4. Entonces yo sumo 1 de 16 más 1 de 16 más 1 de 16 más 1 de 16, me da 4 de 16. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que me quita de alto mi bolita que yo voy a lanzar salga por el segundo es 4 de 16, porque son 4 posibilidades favorables de un total de 16. Bien, entonces, después, ¿cuál es la probabilidad de que la bolita llegue a una salida con un número par o mayor que 3? Fíjense bien, acá en la pregunta yo estoy indicando una unión, ¿cierto? ¿Qué voy a unir? Las salidas que tengan un número par, que va a ser la salida 2, 4, par. Y lo que sea mayor que 3. ¿Qué es lo mayor que 3? El 4 y el 5 en las salidas. Entonces, puede ser par o puede ser mayor que 3. Entonces, me vuelvo a mis opciones. ¿Cuáles son las pares? El 2 y el 4. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par entonces? ¿Cuánto tengo que poner? 8 de 16. ¿Ya? O sea, la probabilidad de que mi bolita salga con un número par va a ser 8 de 16. ¿Y cuáles van a ser los números mayores que 3? El 4 y el 5, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga por el 4 o el 5? Acá tengo el 4 y acá tengo el 5. ¿Cuánto tengo total? ¿Cuánto tengo total? Acá tengo las de 4 y acá tengo la de 5. ¿Cuántas salidas tengo en total? ¿Cuántos caminos tengo en total? ¿Cuál es la probabilidad de que la bolita salga por un camino que sea mayor que 3? Ah, no escuché el primer número. ¿Por qué no se caminos? ¿Cuántos dos caminos? ¿Por qué los 10? Tiene que ser otro. Los caminos son las salidas mayores que 3. No es el 3. Si yo digo mayor o igual, incluye el 3. Pero como yo estoy diciendo solamente mayor que 3, tengo que contar la salida 4 y los caminos de la salida 5. ¿Ya? ¿Cuáles son los 10 caminos? A ver. Como usted me está diciendo 10 caminos de 16. ¿Eso? Ya tiene 4. ¿Cuántos caminos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Y con el 5 cuántos caminos tengo? ¿Ah?
camino que saca por la salida 5. ¿Cuántos caminos tengo? Uno. Ya, en total, ¿cuánto tengo? 5 de 16. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Tengo 5 caminos de 16 para que salga por el 4 o el 5, ¿cierto? Tengo en este caso 5 de 16. Tengo 8 para las salidas pares y ahora le tengo que meter la intersección. Si se fijan, cuando yo sumé los pares y cuando sumé los mayores que 3, sumé una salida extra, ¿cierto? ¿Cuál sería la suma de 2 veces? Bien, acá sumé las pares, ¿cierto? Salida 2 igual. Después sumé las salidas que son mayores que 3. Sumé la 4 con el 5. Ahora le tengo que restar lo que sumé 2 veces. ¿Sí? ¿Y qué salida sumé 2 veces? Esta salida sumé 2 veces. ¿Qué salida sumé 2 veces? A ver, ¿qué salida yo sumé 2 veces? De acá de la casa me dijeron ya a los chicos que estén atentos que salida sumé 2 veces. ¿Ya? A ver, de nuevo, para el par, ¿qué salida suma? El 2 con el 4, ¿cierto? Eso está considerando el par. Cuando yo considero mayores que 3, ¿cuáles considero? El 4 y el 5. Ahora, ¿cuál estoy considerando 2 veces? El 4, ¿cierto? Porque la considero con los pares y la considero con los mayores que 3. Por lo tanto, acá hay una intersección. Entonces yo tengo que sumar los pares, que son 8, tengo que sumar los mayores que 3, que son 5. Entonces 8 más 5 serían 8 más 5. 8 más 5. 13, ya, muy bien, 13, 16. Y le debo restar lo que sumé 2 veces. O sea, le debo restar 4. Porque el 4 lo sumé con los pares y con los mayores. Entonces, si al 13 le resto 4, ¿cuánto me queda? No. ¿Cuánto me queda? ¿13 menos 4? 13 menos 4? 9. ¿Cierto? 9. Entonces acá ya tenemos la explicación. Ya hay una respuesta un poco más elaborada. Pero dice que hay 8 casos favorables para el evento llegar a la salida más, ¿cierto? Que era de 2 y 2 de 4. Que eran 8 de 16. Y además tenemos 5 para el evento llegar por la serie mayor que 3. Que era 5 de 16. ¿No quedamos nosotros, cierto? 8 de 16 para la primera, 5 de 16 para la segunda. ¿Ya? Ahora, luego, como los eventos no son disjuntos, la probabilidad de que la bobina llegue a la salida por un número mayor o por un número bajo mayor que 3 es de la clase suma lo primero, que era el 8 de 16, suma la segunda, que era 5 de 16, y le debe restar la intersección, que era la salida 4, que era 4 de 16. Entonces, por eso acá le digo 8 más 5, 13, menos 4, 9. Ya, porque tengo que restar eso que suma 2 veces, porque si no, la probabilidad iba a ser incorrecta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cierto desarrollo de ese ejemplo para que lo podamos ver, que es lo mismo que yo estuve explicando, ¿cierto? Ahí verbalmente. Bien. Ahora, veamos un ejemplo que fue realizado por 3 estudiantes que construyeron una máquina de gatos, como la que vemos acá, en donde ellos, en su experimento, lanzaron 60 bolitas desde arriba y empezaron a acumularlas hacia abajo por la salida. ¿Bien? Y hicieron 3 veces el experimento, ¿ya? Y obtuvieron estos resultados.
Y en función, ¿cierto?, de las distribuciones obtenidas, ya porque recuerden que esto es una distribución de los resultados, pudiera concluir que las bolitas, en al menos estos casos, se concentran en los casilleros centrales, ¿ya? Lo que pasa acá siempre es que como los del medio tienen una mayor probabilidad de que sean escogidos, se van a concentrar las bolitas del medio y en los resultados van a quedar prácticamente nulos, ¿ya? Porque es menos probable de que lleguen ahí, porque solamente hay un camino de, imagínense acá, cuántas filas tengo, cuántos caminos son, acá tengo 128 caminos, y de los 128 solamente uno me sirve. Entonces, que caiga acá realmente es como muy poco probable. Entonces, por lo general, siempre esto se va a dar centrándose al centro. ¿Ya? Va a generar siempre una forma acampanada, ¿cierto? Y donde vamos a tener la concentración siempre, vamos a ver que siempre sube y después baja. Sube y después baja. Sube y después baja. ¿Ya? De hecho, eso mismo nosotros lo podemos ver cuando de repente ustedes han hecho de casualidad por internet, así aburrido, han hecho con estos test de inteligencia o estos test de coeficiente intelectual, de repente aparecen así como juegos. Sí, algunos más o menos lo he visto ya. Y de repente que uno aparece los resultados finales. Y en los resultados nos muestran como un cerro que sube, que baja, y nos muestran a nosotros dónde estamos. ¿Cierto? Y por ejemplo, nosotros nos pueden colocar a la izquierda, que es subiendo, nos pueden colocar al medio, que es donde estamos como la mayoría, o nos pueden colocar al final, cuando ya está bajando el cerro. ¿Ya? Y en ese sentido, nosotros nos van a catalogar y nos van a decir, ok, estás dentro de la población normal, o estás con un bajo coeficiente o con un alto coeficiente. ¿Por qué? Porque resulta que estas distribuciones de la población, por ejemplo, nosotros podemos decir que hay muy poquitas personas, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del coeficiente intelectual, que tienen bajo coeficiente intelectual. ¿Ya? La mayoría de la población se sienta acá, donde el coeficiente es normal, por así decirlo. Y muy poquitas personas tienen un coeficiente alto. ¿Cierto? Entonces son muy poquitas personas las que tienen coeficiente bajo, tenemos muchas personas con coeficientes normales y muy poquitas con coeficientes altos. ¿Ya? Entonces siempre esta muestra va a ser de una manera acampanada. Y cuando nosotros queremos distribuir poblaciones, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, en la sociedad tenemos muy poquitas personas, bueno, en lo ideal, ¿cierto? Que tienen extrema pobreza. Ya, la mayoría se encuentra en la clase media. Y tenemos muy poquitas personas que son extremadamente adineradas. ¿Cierto? Entonces, pasa exactamente lo mismo con la distribución. Tenemos muy poquitas personas en extrema pobreza, luego a medida que va subiendo el dinero, llegamos a un punto donde está la mayoría de la población, la clase media que se llama, y luego a medida que va teniendo más dinero, cada vez menos personas. ¿Cierto? Y llegamos a prácticamente muy poquitas personas que tienen mucho dinero. Entonces, siempre vamos a tener este comportamiento acampanado, ¿cierto? Que se llama distribución normal. Ya que no la vamos a estudiar a profundidad, pero es importante que la tengamos en mente, ¿cierto? Porque puede aparecer en alguno de estos ejercicios. Bien, ahora, entonces, como conclusiones, la bolita que al menos estos casos se concentran en la presión central, ¿cierto? Porque dijimos que tenía mayor probabilidad, ¿cierto? Porque hay mayor camino. La probabilidad de que una de las bolitas caiga en uno de los extremos es muy baja, ¿cierto? Porque dijimos que hay un camino de total inmenso. Y si se traza una línea curva que represente la distribución de estos resultados, estos tendrán forma acampanada. O sea, van a subir y luego van a bajar. ¿Bien? Siempre va a generarse, ¿cierto?, esa forma acampanada. Bien, ahora, no solamente la máquina de Galton nos permite ver la distribución, sino que también la podemos ver, por ejemplo, en las cañerías. Nosotros vemos las cañerías donde marca agua que tenemos dos opciones, o se va a la izquierda o se va a la derecha, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que distribuir, por ejemplo, 100 litros de agua, ¿cuántos litros se van a la izquierda? 50. ¿Cuántos se van a la derecha? 50, ¿cierto? Y después acá, ¿cuántos se van? Acá. De estos 50, ¿cuántos se van para la izquierda? 25. ¿Y para la derecha?
25. De acá de los 50, se fueron 25 y luego 25, ¿cierto? Y así se va a distribuir como la mitad, por la mitad, la mitad, la mitad. Ahora, si de acá caen 25 y de acá también caen 25, aquí llegan 50 kilos nuevamente, ¿cierto? O sea, igual tenemos que ir considerando que pueden llegar agua en la computadora y nuestra tubería nuevamente tiene 50. ¿Ya? Pero acá la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que será el tambor que más rápido se va a llenar con agua? ¿O cuál va a ser el que va a llenar con más agua? El 3, ¿cierto? Porque dijimos que en el centro va a haber más probabilidades de que llegue agua, porque hay más caminos. ¿Ya? ¿Y dónde va a haber menos agua? En el 1 y en el 5, ¿cierto? Porque va a ser donde va a haber mayor emisión y de acá no van a botar nada de agua. ¿Bien? Entonces, nosotros matemáticamente también podemos calcular, así como lo estábamos haciendo al comienzo, dividiendo los 50 litros, después dividiendo, después sumando, y al final podemos llegar, por ejemplo, de que en el tambor 3 vamos a tener 37,5 litros calculados, ¿cierto? Y en cambio, en el tambor 1 y 5, que van a ser los últimos, vamos a tener solamente 6,25 litros cada uno, y en los 2 y 4 vamos a tener 25 litros cada uno. Entonces, aquí vamos a tener 0,25, 25, aquí vamos a tener 37,5, 25 y 0,25. Entonces, ahí podemos ir viendo también otra forma de distribuir que no sea, ¿cierto?, la máquina de Galton. Bien, y esto es el contenido y los ejemplos que nosotros tenemos que realizar para luego realizar nuestras actividades. Bien, así que hasta acá dejamos los contenidos.